Bueno, se me ha pedido una breve intervención vinculando la salvaguarda con los derechos humanos, en particular de la niñez y adolescencia. Y entonces con gusto he aceptado para hacer el camino que viene realizando como congregación salesiana en las diferentes obras e iniciativas. Justamente he pensado de intitular mi intervención específicamente salvaguardar los derechos humanos en nuestro accionar, porque al fin y al cabo, desde un lenguaje de derechos humanos, de eso se trata. Haré una primera referencia a la salvaguarda en el marco de Save the Children, la ONG a la cual pertenezco, para después engancharme a la matriz que de cierta forma nos une, nos acomuna en la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro accionar como actores de la sociedad civil organizada, cual somos. En particular, el punto de partida de Save the Children en relación a la salvaguarda de la niñez parte de la frase de una tolerancia cero ante cualquier forma de abuso o explotación de la niñez, adolescencias con la cual venimos trabajando. Eso conlleva un compromiso fuerte por parte de todos representantes de Save the Children, desde nuestra directora país a la recepcionista y todo el staff, en cuanto al compromiso con la salvaguarda de la niñez y adolescencia, como también de voluntarios, socias, por ende, los acuerdos de colaboración que venimos teniendo, entre los cuales Ofrobol es un tema de diálogo preliminar y por ende de suscripción de acuerdo para respetar e implementar durante las acciones del proyecto conjunto medidas preventivas, para utilizar un adjetivo muy querido en ámbito salesiano, como ya ha mencionado reiteradas veces el padre Henry, para prevenir situaciones de abuso, explotación o de incidentes en relación de salvaguarda. Aglutina, abarca también a los consultores que Save the Children pueda contratar, proveedores mismos, es decir, que nuestros proveedores tienen proveedores de servicios o de bienes, tienen que pasar un breve curso de salvaguarda según los procedimientos que está enmarcado en nuestra plataforma internet a través de un curso online automatizado. Y hasta los mismos visitantes, sea de Save the Children o de otras organizaciones, como puede ser un periodista que nos visita, tiene que tener mínimamente, antes de entrar, entre comillas, en cancha, es decir, tener un acercamiento con niñas, niños, adolescentes, una inducción por parte del punto focal de salvaguarda del departamento en el cual se está realizando la visita. Eso conlleva una responsabilidad que es al mismo tiempo individual y colectiva, en el sentido de toda la organización, para que todos los niños estén protegidos de actos deliberados o también involuntarios que puedan derivar de una mala programación que podría exponer de alguna forma a un riesgo innecesario que pueda volcarse en un incidente o en un daño físico o de otro tipo al niño, niña, adolescente que es partícipe de la actividad específica, normalmente en un marco de un proyecto en curso. Entonces, los niños que estén protegidos de actos deliberados e involuntarios que conlleva un riesgo de daño o un daño real. Nuestros fundamentos, por ende, y aquí viene a colación el tema de los derechos de la infancia, es el compromiso de Save the Children como organización que protege y promueve los derechos de la infancia. Significa que tenemos la gran responsabilidad de salvaguardar, ¿no?, a niños y adultos, especialmente aquellos con los que estamos en contacto.
Y este compromiso empieza con cada uno de nosotros que venimos trabajando en el marco de la misión que nos ha llamado. Nuestra política de salvaguarda está organizada en particular en 4 áreas. Sensibilizar conlleva sensibilizar en relación a la temática de salvaguarda, sus principios, sus reglas, sus umbrales y estándares al staff de Save the Children, a los voluntarios, a los consultores, a los proveedores, a las socias, etc. Pero también prevenir tanto cualquier daño intencional, y eso se concreta, por ejemplo, en una política de contratación que conlleva verificar los antecedentes penales de las personas que se propone para un cargo que ha sido convocado públicamente um, o involuntario, eso implica realizar una programación segura que permita identificar eventuales los riesgos que conlleva realizar esta actividad con los niños adolescentes, identificar la probabilidad y el potencial daño que podría ocurrir y por ende detectar cuáles son las acciones para mitigar este riesgo y evitar que eso ocurra. El tercer grande área es reportar. Cualquier sospecha de incidente, y eso quisiera subrayarlo, no tanto cualquier incidente, sino una sospecha de incidente tiene que ser reportada. Eso conlleva un fuerte compromiso de todo el personal de Save the Children, como también de otros actores que vienen en contacto con nosotros, de reportar a través de diferentes mecanismos que son pensados por diferentes poblaciones, eventuales preocupaciones, ¿no? Aquí viene el tema de preocupaciones. Y por ejemplo, por aquí los colegas han creado el perito bonachón que con una forma amigable permite a los niños de poner en un escrito, en un huesecito, una eventual preocupación o algo que no les ha gustado, que pueda escalar a un mecanismo de respuesta que veremos después. Mientras que para adultos pensamos a una línea telefónica, un correo electrónico, y para el staff que tiene acceso a un mecanismo en plataforma anónimo o si es el caso, si la persona prefiere mantenerse en el anonimato. Eso, un reporte conlleva tomar en serio la sospecha del incidente y implica un proceso de investigación que conlleva también una escucha proactiva de los actores involucrados, dependiendo del incidente, de la gravedad del incidente que normalmente viene clasificado y también puede hasta llegar a la escucha de la víctima del niño adolescentes y por ende a raíz de este proceso eventuales acciones disciplinarias que pueden escalar en los casos más graves al despido si es un personal de Save the Children o la denuncia si tiene relevancia penal a las autoridades competentes. Eso, la importancia, la seriedad de salvaguarda conlleva también dedicar recursos. Todos estos procesos, queridas amigas y amigos, conlleva esfuerzo, energía implica el consejo directivo, en nuestro caso se llama el Senior Management Team, como también a nivel operativo, o sea, tener personas dedicadas que son puntos focales de salvaguarda que se van a ocupar de sensibilizar, prevenir, gestionar los mecanismos de reporte y tomar a rienda carta en el asunto cuando se necesite una investigación interna. Eso se traduce también en presupuesto, por ejemplo, en uno de nuestros, como puedo decir, estándares internos es tener un 3% de presupuesto en cada propuesta de proyecto dedicado a
apoyar estos mecanismos de salvaguarda. Hemos visto que la salvaguarda responde bajo una lentes y un enfoque basado en derechos de los niños a salvaguardar a los niños con los cuales venimos trabajando de situaciones de abuso o de incidentes también involuntarios. Y aquí entonces conlleva a tener una mirada a la documento clave que rige los derechos humanos de la niñez, es decir, la Convención de los Derechos del Niño del 1989, ratificada por el ahora Estado Plurinacional de Bolivia en el 1990, y en particular quisiera dar una mirada junto con ustedes al artículo 19, donde menciona que los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres de un representante legal o, y subrayo esta última parte, de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Y es así, cuando los niños participan de una actividad educativa, y siendo que estoy entre ustedes como agencia educativa, cual ustedes se consideran, eso conlleva que tienen a cargo por un tiempo determinado de actividades educativas, pastorales, técnicas, de educación regular o superior o de otra naturaleza, ¿no? Hasta llegar a un tema de cuidado permanente cuando se trata de niños sin cuidado parental en centros de acogida, que sea otra persona que lo tenga a cargo. Y entonces este artículo nos llama directamente en causa y nos metemos también dentro nosotros como Save the Children, que con los cuales venimos realizando actividades que puedan ser de naturaleza sociales o educativas, ¿no? O de desarrollo, tenemos que poner en marcha medidas apropiadas para proteger al niño con, no solo contra toda forma de perjuicio, abuso físico, incluyendo el abuso sexual, sino también un trato negligente, un descuido que pueda conllevar un daño a los niños o hasta llegar a formas malintencionadas de malos tratos y explotación, ¿no? Tratos intencionales o involuntarios. Y en la salvaguarda conlleva aplicar los principios transversales de la Convención de los Derechos del Niño que fueron plasmados en uno de los primeros comentarios generales del Comité de los Derechos del Niño cuando identificó 4 artículos de esta convención diciendo estos se aplican siempre para garantizar el ejercicio de cualquier derecho. Trátense del derecho a la educación o al derecho al esparcimiento, al juego o el derecho a la salud. En cualquier acción que vamos a llevar adelante, incluyendo las medidas de salvaguarda que nos llaman a este webinar, tenemos que aplicar el principio de no discriminación, o sea, estas medidas de salvaguarda se aplicarán a todos los niños sin distinción alguna que ingresan a nuestro patio, digamos así, de actividades, con una mirada a garantizar el interés superior del niño para su bienestar, escuchando al niño, el niño tiene derecho a ser escuchado en los asuntos que los conciernen, con mayor razón escuchando a través de mecanismos apropiados eventuales preocupaciones que puedan elevar una acción de reporte de una situación de salvaguarda, como hemos visto en una anterior diapositiva, y al fin y al cabo para garantizar
un desarrollo pleno de las niñas y adolescentes que vienen a realizar actividades con nosotros. Y quiero cerrar mi presentación y me voy a extender un poco más sobre este tema bajo este enfoque de derechos humanos de los niños en Bolivia, con quienes en particular deberíamos tener mayor atención, cuidado y activar acciones de salvaguarda a raíz de un análisis reciente del Comité de los Derechos del Niño que ha realizado en sus observaciones conclusivas al Estado Plurinacional de Bolivia, publicada en marzo 2023. El Comité de los Derechos del Niño, que es el organismo de Naciones Unidas que tiene el encargo de monitorear la aplicación de los derechos del niño según la Convención de los Derechos del Niño en cada contexto, es decir, en cada país, lo viene realizando a través de un mecanismo de reporte, es decir, el Estado tiene que reportar supuestamente cada 5 años el estado de implementación y de ejercicio de los derechos del niño en su jurisdicción, es decir, en su país. El comité invita a la sociedad civil a enviar un informe alternativo, eso para balancear un poco los puntos de vista, porque sabemos que los estados tienden a decir que todo está una maravilla y la sociedad civil tiende a resaltar todavía faltas o vulneraciones de derechos que constituyen elementos de preocupación. Y la forma de responder a estos dos informes por parte del Comité de los Derechos del Niño es emitir un informe con preocupaciones y recomendaciones al Estado parte de la convención, en nuestro caso al Estado Plurinacional de Bolivia. Los principales motivos de preocupación que ha mencionado el Comité de los Derechos del Niño y que requieren medidas urgentes y que de alguna forma consideramos que llaman en causa también a nosotros como sociedad civil organizada son la violencia contra las niñas y adolescentes, que es como una pandemia que está afectando en particular a las niñas y las adolescentes, y veremos después cómo azota en particular a las niñas y las adolescentes en el país, el tema de la explotación y abusos sexuales, los niños privados de un entorno familiar, los niños con discapacidad y los niños en situación de pobreza. Me voy a resaltar algunos datos muy actualizados en relación a algunas de estas categorías, no sin mostrar que en realidad el Comité de los Derechos del Niño ha llegado a identificar 14, a los cuales Save the Children ha añadido una más, la última, categorías de poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes que nos llaman en causa. Los niños privados de un entorno familiar y en particular o que están en riesgo de ser privados de un entorno familiar y que normalmente terminan en un centro de acogida, los niños con discapacidad, los niños indígenas o pertenecientes a grupos minoritarios, los niños trabajadores en situación de calle, migrantes, privados de libertad, las niñas y las adolescentes, los niños con identidades de género diferentes, ¿no? Los niños en condición de pobreza, los niños víctimas de violencia, los niños víctimas de tráfico, los niños de zonas rurales, la primera infancia y a la cual añadimos como Save the Children los niños afectados por eventos adversos, generalmente climáticos. En relación a los niños privados de cuidado familiar, lo he dejado a disposición de Rosalina para poderlo socializar, solo para dar un flash, un estudio relativamente reciente del Ministerio de Justicia con UNICEF aclara que tenemos en el país 5.678 niños, niñas, adolescentes que viven en centro de acogida porque privados de un cuidado parental, a los cuales es interesante un dato
del anterior censo del 2012, obviamente el último censo todavía no tenemos los datos, que mencionaba que habían más de 80.000 niños que estaban viviendo con personas que ni siquiera eran parientes de sus niños, o sea, bajo una forma de cuidado alternativo informal. Y los niños en riesgo de perder el cuidado parental, que según una estimación realizada por la Universidad Católica de La Paz con aldeas infantiles, podría llegar, en el 2016 llegaban hasta 1 millón de niños. Esa es una situación que resalta la situación de riesgo de perder el cuidado parental, que vienen llegando a vivir en centros de acogidas. El 52% de ellos se encuentran en un centro de acogida por abandono o negligencia de los padres, un 11% por maltrato y un 5% por abuso sexual, 7% por orfandad y 6% por tema de pobreza familiar. Lo que quisiera resaltar es que en realidad el 80% de estos niños, si bien se encuentran en un centro de acogida, tiene familia de origen y sin embargo solo el 58% de ellos recibe visitas de sus familiares y solo el 12% está en un proceso de reintegración familiar. En promedio, un niño al ingresar a un centro de acogida se queda en algún tipo de institución residencial más de la mitad de su vida, sin lograr a ser reintegrado en su familia de origen o a tener una nueva. Pocas palabras, entra jovencito, niño y sale con barba. Solo el 47% de los adolescentes jóvenes al llegar el momento de salir del centro de acogida por cumplir la mayoría de edad se siente preparado para su egreso, y varios jóvenes egresados del sistema de protección han referido que al vivir de un centro de acogida se acostumbraron un poco a tenerlo todo, lo que incide negativamente al momento de independizarse, dice una investigación de la Católica de La Paz del año 2020, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en Bolivia es que a los centros de acogida no hay alternativa porque no se han establecido programas de familias sustitutas transitorias, y eso conlleva también el acceso a niños de la primera infancia, 0 a 5 años, a centros de acogidas con afectando el desarrollo de los niños. En cuanto a los niños con discapacidad, otra categoría que preocupa particularmente al Comité de los Derechos del Niño se refiere sobre todo al escaso, muy escaso nivel de inclusión educativa en el sistema de educación regular, ¿no? Según un informe de la Defensoría del Pueblo del agosto 2022, muy reciente, existía un 30% de personas con discapacidad que no tenían ningún grado de instrucción educativa, ¿no? Y menos del 1% de la resumida población con discapacidad estaba accediendo a una educación regular. Tanto que eso ya en el 2016, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad indicaba que preocupan los bajos niveles de matriculación y altos porcentajes de deserción escolar de personas, y en particular de niños con discapacidad, y que en el caso de quienes se encuentran matriculados, lo hagan mayoritariamente en la modalidad de educación especial y segregada. De hecho, añadió, una educación inclusiva no es compatible con el mantenimiento de dos sistemas de enseñanza, un sistema de enseñanza general, que llamamos educación regular, y un sistema de educación especial, ¿no? Otra categoría
en particular situación de vulnerabilidad son las niñas y las adolescentes. Aquí ha salido muy fresco, mayo 2024, 2 meses atrás, un informe de la Defensoría del Pueblo que como Save the Children nos ha llamado muchísimo la atención, porque ha cruzado tres grandes variables: los datos de matrimonios y uniones infantiles forzadas y tempranas, algo que todavía solo en algún momento se sale a la luz pública. Pienso 2 años atrás un caso de una persona adulta mayor que quería casar en Oruro a una adolescente, con el tema de los embarazos precoces, que es un tema muy alarmante en Bolivia. Somos segundo en la región por número de embarazos precoces entre las adolescentes, y los datos de violencia sexual cometida contra mayoritariamente las adolescentes y a veces las niñas. Este estudio indica que, según los registros del Ceresi, al cual la Defensoría del Pueblo ha tenido acceso, entre 2014 y 2023 se registraron 4.804 matrimonios de adolescentes de 16 a 17 años. 38% son adolescentes de 16 años y el 62% de 17 años. Además, se identificaron 487 matrimonios registrados en el CEREGI que la esposa tenía 12, 13, 14, 15 años. Aún así, no tenemos una parte, porque eso es solo el iceberg, los datos de las uniones forzadas de adolescentes que no son registrados en el CERESI al ser uniones que aquí llamamos libres, que conllevan menores de edad, especialmente adolescentes, que según un dato de una ONG puede llegar a ser el 85%, mientras que los matrimonios solo el 15%. Los datos de embarazos precoces identifican los 10 primeros municipios que tienen más elevados índices de embarazo precoz, entre los cuales se menciona Santa Cruz, Trinidad, Riberalta, Montero, El Alto, Cochabamba, Guayaramirín, San Borja, Potosí, San Ignacio de Velasco, y señala las regiones del Chapare y de los Yungas con datos preocupantes, mientras que los datos de los matrimonios infantiles se registran preeminentemente en el eje troncal. Podemos ver los datos arriba a la derecha. Mientras que por lo que concierne los embarazos precoces, datos del Ministerio de Salud y Deportes, entre 2015 a 2022 se registraron 433.352 embarazos de niñas y adolescentes mujeres. 6% corresponde a niñas de 10 a 14 años y el 94% adolescentes mujeres de 15 a 19 años. Los datos, la incidencia mayor se registra en el departamento de Santa Cruz, Cochabamba, seguido por La Paz y Beni. Cruzando estos datos, la Defensoría del Pueblo indica que los resultados apuntan a 9 municipios que superan el 20% de probabilidad en cuanto a que los embarazos de estas niñas o adolescentes sean producto de una violación y pueda ser efecto o causa también de un matrimonio o unión precoz. Y aquí vienen las top 10, digamos así, triste de los principales municipios, entre los cuales se señala Portachuelo, Guanay, Cuatro Cañadas, Monteagudo, Chimoré, Caranavi, Viacha, Punata y Yapacaní. Entendería, si bien recuerdo, que por lo menos en algunos de estos municipios se tiene una presencia salesiana. En cuanto a los niños víctimas de violencia, me sofermo en 2 casos.
dos formas de violencia. Una es la violencia en niños, ¿no? Bueno, primero un dato general. 9 de cada 10 niños, decía una investigación del INE del 2018, han sufrido algún tipo o forma de violencia, ¿no? Eso para registrar la difusión que existe de la violencia entre las niñas, niños, adolescentes, registrándose el 80% de estos en los hogares, indica otra investigación del Instituto de Investigación de Ciencia del Comportamiento de la Católica de La Paz. 7 de cada 10 niños fueron víctimas de acoso online y otros delitos conexos con el Internet, indica la ONG Child Fund. De hecho, el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia, que se viene especializando en estas situaciones y que es socia de Save the Children, dice que a través de su servicio de línea de atención gratuita a casos de violencia digital, por su lado ha denunciado que el tipo de violencia más reportado en el 2023 ha sido el de abuso sexual relacionado con la tecnología de información y comunicación. Eso, por ende, llama en causa que los procesos de salvaguarda tienen de alguna forma que abarcar el mundo virtual. Y el 52% de los niños encuestados, dice una encuesta de Joining Forces llamada Mi Voz Importa, publicada en el 2023, se sienten inseguros en redes sociales. La víctima de violencia tiene género, es preeminentemente de mujer. La violencia sexual en Bolivia, el 95% de las víctimas son mujeres y el 61% de estos son adolescentes, niñas o niños. Son datos oficiales que han salido este mes de julio a raíz de una investigación de denuncias de violencia sexual a los órganos competentes que, como podemos ver, desde el 2018 al 2023 han ido creciendo. El dato del 2024, por obvias razones, está actualizado al 30 de junio 2024. Una investigación que ha realizado la Coordinadora de la Mujer en Bolivia. Entonces, esos son un poco situaciones que de alguna forma podríamos estar entrando en contacto por la difusión de la violencia que azota a los niños, por la propensión que tenemos que tener a la inclusividad con relación a población de niñez con discapacidad, por esta atención a que la violencia sobre todo se refiere a las niñas, las adolescentes. Entonces, la invitación bajo un enfoque de derechos humanos y en particular de la niñez es tomar en cuenta esas situaciones de riesgos que viven los niños y bajo un enfoque socioecológico incorporarla en los estándares de salvaguarda cuando ingresan a nuestros patios reales o virtuales que sean en las diferentes obras salesianas u organizaciones salesianas. Les agradezco y cierro con uno de nuestros lemas, es que apuntamos a ser, somos una organización segura. Gracias.